para hablar precisamente de la revolución y la paz. Y para empezar diciendo que la revolución también se hizo muy fundamentalmente por la paz y contra la guerra imperialista. Decir que convocamos este acto desde la Comisión de Octubre y desde la Plataforma Global contra las Guerras. La cuestión es obvia porque ambas organizaciones nos hemos puesto de acuerdo para realizar un acto de este tipo. Y por empezar, para empezar por algún sitio, quería citaros un clásico, a Clausewitz, el famoso estratega que dijo que la guerra es la política por otros medios. Y unos años después, otro clásico, también estratega, y este además de eso revolucionario, y además revolucionario con éxito, Mao Zedong le dio la vuelta a la frase y dijo que la política es la guerra por otros medios. Y no era un simple juego de palabras, desde mi punto de vista. Mao Zedong estaba dando una vuelta de tuerca en un sentido de clase al famoso adagio de Clausewitz. Y tengo que decir que estoy bastante de acuerdo en este caso con Mao. Bien, no me voy a alargar mucho, pero sí quiero dar por la palabra a Paco Frutos y a Paco Arma. Sí quería citar una fecha fundamental apoyando el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que, como su propio nombre indica, otros autores más clásicos la llaman la Gran Guerra, ha pasado a la historia como Primera Guerra Mundial, como su propio nombre indica, es la primera gran guerra global a escala universal y donde participan las naciones centrales de Europa y sus colonias. En muchos casos, bueno, en todos los casos, británicos y franceses muy señaladamente, llegaron a movilizar obligatoriamente a habitantes de sus colonias, agentes de lo que luego se llamó el Tercer Mundo, en sus ejércitos, como carne de cañón. Bien, esa fecha, en el seno del movimiento obrero, obviamente ha pasado a la historia como una fecha de ignominia, en la que, olvidando los principios internacionalistas de la Internacional y del movimiento obrero, partidos obreros de esa internacional, de esa internacional obrera, pasaban al otro campo, pasaban a apoyar a sus gobiernos y a lanzar a los trabajadores de sus respectivos países a una guerra que, acertadamente, y eso da muchas claves, Lenin tildó como guerra imperialista, como guerra de rapiña imperialista. Y bien, esa ruptura conduce a que se escindan lo que luego serán los partidos comunistas con el partido bolchevique, con la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso a la cabeza. De hecho, inmediatamente después de la toma del poder en octubre del 17, una de las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario ruso es firmar el armisticio, que se demora unos meses porque hubo diferencias internas entre los propios bolcheviques, al punto, esto es algo que no conoce mucha gente, al punto de que los encargados de negociar la paz con Alemania, en este caso eran Bukharin y Trotsky, no estaban de acuerdo con la que era la mayoría del Comité Central Bolchevique en ese momento. Incluso Bukharin llegó a reconocer años después que se propusieron dar un golpe de Estado al propio gobierno bolchevique precisamente porque les escandalizaba que el naciente Estado soviético perdiera tierras. Bien, más allá de esta cuestión, que es para estudiosos o para que nos interese, lo cierto es que lo primero que hace, la primera medida que toma el gobierno soviético, el gobierno de los soviets, es firmar la paz con Alemania en el famoso acuerdo de Tratado de Brest-Litov. La relación de la Revolución Soviética con la paz y con la guerra fue tormentosa, por una razón, no por elección propia, sino porque las potencias occidentales, los imperialistas occidentales, tanto los que habían ganado la Primera Guerra Mundial, la Entente, como los perdedores, Alemania y los imperios centrales, tuvieron muy claro que había que poner cerco a la Revolución Soviética y ahogarla desde el primer momento.
Siempre hablamos de que después de la revolución se desencadena la guerra civil rusa, pero es una media verdad. Hubo guerra civil con los restos de guardias blancos y del imperio zarista, esa coalición de terratenientes y popes de la Iglesia ortodoxa y una parte de la inteligencia rusa. Es verdad que hubo esa guerra civil contra los bolcheviques, pero hubo una intervención de 14 potencias con hombres sobre el terreno, potencias de la entidad de Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, Japón, Polonia, Turquía, todos los países que hacían frontera con el naciente Estados Unidos, hasta 14. Desencadenando una guerra pavorosa que duró casi 4 años y que provocó millones de víctimas. Hay autores que elevan hasta 5 o 6 millones, no está documentado, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero que hablan de millones de personas, de 5, de 6, incluso hay autores que hablan de 7 millones de muertos en la guerra civil. Y inmediatamente después de ganar la guerra civil y de garantizar la supervivencia de la revolución, el Estado soviético entra en una fase en la que no se le da cuartel. No se le da cuartel. Hasta que se desencadena la Segunda Guerra Mundial. De Hitler podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que probablemente ha sido el asesino de masas mayor de la historia, más grande de la historia de la humanidad, pero tenía una virtud, y es que no solía mentir, no defraudaba su palabra. Hitler queda en el Mein Kampf, escrito en el año 23, durante su estancia en la cárcel, que pasó unos meses en la cárcel, ya declaró que el territorio vital de Alemania eran las estepas de la Rusia occidental, de la Rusia europea, de Ucrania y de Bielorrusia, y que ese iba a ser el territorio de expansión de Alemania para garantizar su propia supervivencia. En una guerra de exterminio, son palabras de Hitler, y efectivamente así fue. Cuando aquel fatídico 25 de junio las tropas de la Wehrmacht, las tropas nazis, invaden la Unión Soviética, desatan una guerra pavorosa de exterminio, donde no hay cuartel. Y sus objetivos preferentes son los comisarios, que en muchos de los casos, además de ser comisarios, eran comunistas, y además de ser comunistas, una buena parte de ellos eran judíos. Pero no solo contra la población judía de la zona occidental de la Unión Soviética, que era una población importante, sino contra los propios pueblos eslavos, a los que los nazis consideraban sus hombres, sus humanos. No sé cómo se dice en alemán. Sí, exactamente. Es decir, la Unión Soviética, desde su mismo nacimiento, la revolución tuvo que afrontar un escenario de guerra en el caso más extremo y de cerco asfixiante en los momentos más suaves. Posteriormente a la victoria, a ese inmenso sacrificio que hizo el pueblo soviético por toda la humanidad, acabando con Hitler, acabando con el nazismo en un esfuerzo sobrehumano, con un altísimo número de víctimas y con la destrucción prácticamente total de todos sus territorios occidentales, de 8 millones de kilómetros cuadrados, en el momento de máxima expansión nazi en la Unión Soviética, llegaron a controlar 8 millones de kilómetros cuadrados, que son 16 veces España. Digo, para hacernos una idea de la magnitud del territorio al que afectó la invasión nazi, y con una política de tierra quemada, fundamentalmente en su larga retirada hacia la cueva de Berlín. Como decía, después de ese inmenso sacrificio se desata una nueva guerra, donde otra vez la Unión Soviética es objetivo. La Segunda Guerra Mundial se cierra, como bien sabéis, con el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Muchos autores acertadamente han dicho, sí, y creo que no se equivocan, que ambas bombas nucleares fueron una patada en el culo a la Unión Soviética, solo que se la dieron a Japón, pero el mensaje iba dirigido a la URSS. Y la Unión Soviética estuvo unos años hasta que consiguió su propia bomba nuclear, y entramos en una nueva fase, donde hablar de guerras justas e injustas se complica, ya no es tan sencillo. Entramos en una fase en que, en principio, los Estados Unidos, posteriormente a la Unión Soviética, pero ahora hasta varias potencias en el mundo, disponen de la bomba. Y
Si es cierto que hay autores que afirman que en estos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se ha desatado una gran guerra global gracias a la existencia de las armas nucleares, y pueden tener cierta razón, el equilibrio del terror por lo espantoso que es en sí misma la idea de la destrucción absoluta del planeta puede que haya retenido la posibilidad de una guerra, pero eso no nos exime de estar permanentemente expuestos a que cualquier día se desate la locura, es decir, se pierda el control y entremos en una guerra nuclear con consecuencias pavorosas, ahora sí ya pavorosas de verdad, es decir, de incluso llevarnos al extremo de la no supervivencia de la raza humana sobre el planeta. Bien, no me voy a alargar más, hay aquí unos compañeros que van a hablar de la importancia de la cuestión de la paz y la guerra imperialista para los comunistas y, como no, en el nacimiento, en el ADN de la propia Revolución de Octubre. Están con nosotros Paco Frutos, que fuera secretario general del PC, mi secretario general por aquellos años, lo militaba también en el PC y compartía órgano de dirección con Paco, y está Paco Arnau, miembro de la Comisión Octubre, que van a relevarme y se van a dirigir a vosotros. Paco Frutos tiene la palabra. Bueno, ya lo has contado muy bien. La Rusia zarista vivía una realidad social espeluznante antes de la Primera Guerra Mundial. Explotación, sojuzgamiento, explotación sobre todo de los campesinos, hambre, miseria, etc. O sea que esta era la realidad. Una realidad que estaba analizando ya el Partido Socialdemócrata Ruso, y en aquel momento que estaba en la Segunda Internacional, y lo analizaba bien. E intentó en su momento hacer un proceso revolucionario que hasta aquel momento, pasando la Revolución de 1905, había fracasado. Luego viene la traición dentro de la Segunda Internacional, o la Internacional Socialdemócrata, en la que estaban todos los partidos. Los que eran socialdemócratas desde el principio, los que se llamaban socialistas, y otros que tenían ya vocación comunista en aquella época, pero estaban todos. Y habían decidido que en ningún país, ninguno de los partidos de esta Internacional Socialdemócrata aprobaría los presupuestos de guerra. Como ha señalado Antonio, prácticamente todos los países más importantes de Europa aprobaron los presupuestos de guerra, que eran, en definitiva, lanzar a los obreros de un país contra los obreros de otro país con las armas. Y esto iba a representar lo que realmente fue la Primera Guerra Mundial, un desastre, con millones y millones de muertos, obreros, una de las guerras, Primera Guerra Mundial, con un carácter destructivo total, liquidación de personas, destrucción de riquezas que se habían creado, etc. Había ya en Rusia un movimiento de hacía tiempo. Y al mismo tiempo que había un movimiento desde hacía tiempo, había un partido bolchevique. Y uno piensa, era un partido bolchevique de hace 100 años, pero no estaría nada mal que actualmente, en esta miseria moral, ideológica y política que tiene la izquierda en España y en Europa, hubiera un partido que tuviera un cierto parecido, clave moderna, 100 años después, con lo que era en aquel momento el partido bolchevique, y con la capacidad de analizar la realidad. Y después de analizar la realidad, saber qué es lo que decía y pensaba el pueblo. Y a partir de entonces, decidir conjuntamente. Buscar las alternativas ideológicas, sociales, de movilización más adecuadas para solucionar los problemas del pueblo.
Este movimiento y el partido bolchevique leyeron bien la realidad, como dijo Antonio. La paz. Que dentro del partido bolchevique mucha gente ni siquiera lo comprendió, que era la paz. Que Alemania se la tenía que derrotar en el campo de batalla. Pero en el campo de batalla había ya muchos millones de muertos en toda Europa y muchos millones de muertos en Rusia. Esta era la realidad. Y había hambre. Hay una película maravillosa, hay más de una, pero hay una película maravillosa, ya la habréis visto, Rex, que explica muy bien toda esta realidad, explica con unas imágenes extraordinarias esta realidad. Supieron leer, por tanto, la realidad. Paz y pan. Acabar con la guerra y poder comer. Iniciar un proceso. Hicieron la revolución de octubre. La revolución de octubre inmediatamente concitó, aparte del levantamiento de las clases que estaban perdiendo el poder de la Rusia zarista, concitó inmediatamente la intervención de todas las potencias imperialistas del mundo. Hubo un acoso, aparte de que fueron derrotadas en el campo de batalla, pero hubo un acoso durante años. Es decir, el capitalismo no estaba dispuesto a permitir que la recién creada Unión Soviética fuera un ejemplo para la clase obrera y para los trabajadores del mundo. No estaba dispuesto. Por tanto, seguía el acoso. El acoso de carácter económico, de carácter social, de carácter político, todos los acosos. Pero al mismo tiempo que había este acoso, el capitalismo entraba en una de las fases que luego se continuarían con más brutalidad todavía hasta nuestros días, en la fase más aguda del capitalismo especulativo. Durante toda la década de los años 20, nos encontramos que este capitalismo especulativo de los Estados Unidos de América tiene un gran empuje, una gran fuerza en su momento, convirtiendo la banca, que hasta aquel momento era una banca comercial, en una banca especulativa, llegando en 1929 al crack de la bolsa y al desastre en los Estados Unidos y en el conjunto del mundo, lo que se conoce como la gran crisis de 1929, la gran crisis del capitalismo de 1929. Y a partir de aquí, no me extiendo mucho, porque los que somos podemos luego establecer un diálogo. A partir de aquí nació en los Estados Unidos, con los cambios que hubo en los Estados Unidos, en la presidencia de los Estados Unidos, la New Deal, el nuevo contrato, es decir, Roosevelt, etcétera, etcétera. Y a nivel internacional, la gran carrera armamentística. En Europa, fundamentalmente a través de Alemania, pero también a través de las otras potencias, en los Estados Unidos de América, en el Oriente, Japón, etcétera, etcétera. Es decir, New Deal y gran armamentismo. Otra guerra imperialista. Si la Primera Guerra Mundial fue calificada de guerra imperialista, de rapiña por parte de Lenin, imaginaros la Segunda Guerra Mundial. Era no solamente imperialista y de rapiña, sino la liquidación de algo que era un estorbo, un gran estorbo en el mundo para el capitalismo de aquel momento, que era la existencia de la Unión Soviética. Esta guerra la ganó la URSS. El elemento emblemático, fundamental, el elemento que yo he utilizado muchas veces en mi blog y tal, que es la colocación de las banderas rojas en el Reichstag de Berlín. Por fuera. Porque claro, si no te dicen que es que en Nuremberg había tal, es que el desembarco de Normandía, es que no sé qué, y tal y cual, o sea, como si fueran unas potencias de fuera de Europa, norteamericanos de por allí, que hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y que hubiesen derrotado a un nazismo. El nazismo fue derrotado en Leningrado, las planicias alrededor de Moscú, en el conjunto de la Unión Soviética, hasta que la bandera roja se alzó en el Reichstag. Esto fue la derrota del nazismo, no otra cosa, no otros momentos que quieren explicar en este momento. Bueno, la ganó la Unión Soviética y inmediatamente empezó la Guerra Fría.
Uno de los momentos importantes de la Guerra Fría, para todo lo que nos ocupa actualmente y para las guerras que tenemos desde hace casi 80 años, fue la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel como un instrumento concreto del naciente, del renovado poder norteamericano imperialista en el mundo, en una zona clara, que era la zona del Oriente Medio y Oriente Próximo. Es decir, la creación del Estado de Israel. Es decir, una base militar pertrechada y armada hasta los dientes, que es la que ha estado presente prácticamente todo lo que ha ocurrido en el mundo desde hace 60, 70 años, todo lo que ha ocurrido en el mundo, las diversas guerras que ha habido en el Oriente Próximo, y es lo que está ocurriendo ahora con el Estado de Israel interviniendo directamente en Siria, interviniendo en toda la zona para liquidar los restos, o lo que considera los restos, de los gobiernos, de los estados, de los países que no son adictos, que no son dóciles frente al imperialismo norteamericano, europeo y del Oriente Próximo, es decir, el imperialismo de las democracias feudales, amigas de nuestro país, de nuestros capitalistas, de nuestros reyes y amigas de los Estados Unidos de América, de los grandes dirigentes de Europa, etcétera, etcétera. Por tanto, Guerra Fría en medio de todo lo que representa. ¿Cómo hemos actuado la izquierda durante todo este periodo? Yo creo que la izquierda comunista progresivamente ha ido, yo creo que no ha aprendido, ha ido desde la aceptación de programas capitalistas, considerando que a lo mejor se podrían introducir en estos programas algunos matices de carácter social para mejorar la vida de la gente, cosas que se estaban reivindicando por parte del movimiento obrero y sindical desde hacía mucho tiempo, y por tanto introducir en estos programas algunos elementos sociales y mientras tanto pactar, fundamentalmente la internacional socialista, socialdemócrata, pactar con el poder económico y político que controla el poder económico, pactar pues unas determinadas condiciones de vida a cambio de que no se va a cuestionar el sistema. Hemos andado de aquí o pasando ya a otro extremo. Ayer en la reunión que tuvimos aquí, en el acto que tuvimos aquí, hubo una expresión muy clara y muy concreta de esto. Un amigo que estaba presente aquí en la sala nos dijo que toda la culpa de lo que había pasado en España en los 40 o 50 años era culpa de los revisionistas del Partido Comunista, los que de hecho hoy hemos traicionado todas las revoluciones que se podían haber hecho en España. El amigo se presentó como un representante del Partido Comunista marxista-leninista. Yo simplemente me lo limité a decir, hombre, nosotros ya sabemos que somos malos, pero si vosotros hubierais hecho una cosita, a lo mejor nos hubierais enseñado, pero es que hace 50 años que estáis haciendo una revolución semanal y todavía me parece que no tenéis ni un concejal en ningún sitio. Por tanto, las cosas son así, de claras y concretas, no se trata de bla, bla, bla. Y en los partidos comunistas europeos, a veces hemos pasado de la fabricación, de la aceptación, un poquito de todo, que hay un poquito de cambio social, hemos pasado de esto a la revolución retórica, considerando que aquellos hechos que ocurrieron en 1917 y algunos más que pasaron posteriormente, y por ejemplo la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, se podían trasladar mecánicamente, automáticamente a todas partes. Y la revolución estaba al alcance de la mano. Y las revoluciones no están al alcance de la mano. La revolución es una cosa muy compleja que necesita todo un proceso, necesita una preparación, una organización, una ideología, unas organizaciones sociales y políticas que estén dentro de la sociedad, que sean capaces de organizar la sociedad y que en un momento determinado, imaginaros ahora en este momento aquí en España, si hubiera algo de eso, que dijera a los dirigentes del Partido Popular: quedan ustedes jubilados por unos 40 años.
pasen ustedes a la oposición, Partido Popular, que le dijera a los independentistas que se mueven en Cataluña, y especialmente al gran independentista o los grandes independentistas que piensan que la independencia les amnistiará de todas las corrupciones que han desarrollado durante estos años, ustedes también a la oposición para mucho tiempo. Y a decirle al Partido Socialista, oiga, entiéndanse un poco ustedes. Ustedes dicen que han rectificado, que se han equivocado, que han hecho una política de derechas. Pues rectifiquen esta política de derechas y no continúen con la política de derechas. Porque a lo mejor, claro, yo no pretendo que ahora tengamos la capacidad de hacer nosotros lo que tiene que hacer a lo mejor un centro izquierda como es el Partido Socialista. Espabilense, rectifiquen, pónganse de acuerdo, organícense, den una cierta credibilidad a su mensaje, no vayan de un lado para otro. Sobre otras cosas no me quiero dirigir porque yo creo que ya lo voy a citar. En estos momentos, ya le dije ayer a uno que me preguntó para que contestara desde la mesa, oye, ¿y qué voto yo en estas próximas elecciones? Yo le contesté, le dije, yo que tengo que votar. ¿Por qué no me lo dices tú a mí? Porque la verdad en este momento no sé qué votar. No sé lo que voy a votar, tal como está el panorama. No lo sé. No lo sé tal como está el panorama. Y es duro para personas que venimos de un largo proceso histórico y que siempre hemos planteado la necesidad de que la gente vote para cambiar las cosas. Y que la gente se mueva, que la gente se organice, que la gente salga a la calle, pero también que la gente vote para tener a las instituciones hombres y mujeres que representen otra cosa a lo que representan los poderes establecidos. En definitiva, que es una situación complicada. Y termino diciendo que una opción revolucionaria no son ni claudicaciones ni radicalismos fragmentados. Retórica revolucionaria, autorrevolucionaria, cambiar de la noche a la mañana todo y tal. Ni claudicaciones, repito, de decir, es que, como veo que están diciendo en este periodo pasado, grandes dirigentes, importantes dirigentes de una organización como Podemos, en la cual yo considero que hay mucha gente válida, mucha gente, de la base es válida, pero conozco dirigentes que me han dicho a mí, han dicho a otros dirigentes nuestros, es que ustedes son carrillistas, ustedes están pasados ya, ustedes son comunistas, váyanse ustedes con sus banderas y con sus mensajes a otros sitios, no les necesitamos para nada. Resulta que ahora parece ser que ahora han descubierto de nuevo el comunismo y ahora inventarán una nueva visión, una nueva retórica del comunismo. Por tanto, una opción revolucionaria no son radicalismos fragmentados. Tenemos que ser serios. ¿Creemos en esto? Yo creo en un comunismo renovado, moderno, con una perspectiva histórica, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta lo que es un recuerdo, una historia, lo que hemos hecho en esta historia, cómo nos hemos equivocado y también cómo hemos acertado en muchas ocasiones, que tengan en cuenta todo este patrimonio para proyectarlo, en primer lugar, al presente, en este presente que digo, esta isla que vivimos en España, en Cataluña, y para proyectarlo hacia el futuro. Una proyección que ya termino, tenía aquí un CD, que es, en primer lugar, un programa, un discurso y una convicción. Tres cosas que van atadas. Programa político. Un discurso capaz de trasladar este programa político a la gente. Y la convicción de que es posible. De que es posible. Sin retóricas ni claudicaciones. Y en este programa político, lo primero y lo fundamental es, como siempre, desde el nacimiento de los partidos comunistas, la lucha contra la guerra y por la paz. Esto es lo fundamental. Y es obvio el porqué. Es obvio el porqué. La guerra mata, destruye, permite los grandes negocios del capital, permite el dominio de las tierras, la posesión y el dominio de las tierras. No es necesario que explique
lo que representa la guerra, la destrucción, desde Guernica, Stalingrado, a Bagdad, a Trípoli, a Alepo, a cualquier sitio, Kiev. Pero además de todo eso, de que mata, destruye, y es el gran negocio del capital, derrocha el dinero que debería ir para la educación, para escuelas públicas, en condiciones. Aquí, y cuando digo aquí, digo en nuestros países, que hacen falta, nuestros países del primer mundo, pero especialmente en todos estos países que no tienen absolutamente nada. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el mundo. Hoy, día 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el mundo. Resulta que han vuelto a salir datos que salen muy a menudo. Un 1% de la población mundial controla el 90% de la riqueza. Cosas tan elementales, no me voy a extender en eso, pero tenéis todos los datos, poniendo Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, todo eso. Es decir, en primer lugar, eso, acabar con eso. El mundo somos todos, no es nuestra realidad miserable y mezquina aquí. El intentar vivir aquí mejor ahora. Tenemos que intentar vivir mejor aquí, pero con lo necesario, y hacer que otros países vivan también dignamente. Que tengan pan cada día. Que los niños puedan ir a la escuela. Que cuando estén enfermos se curen. Que tengan asistencia cuando la necesiten. Por tanto, propongo, los comunistas contra la guerra, recuperar el internacionalismo y combatir en este momento concreto, recuperar el internacionalismo y combatir todo tipo de nacionalismos. La Primera Guerra Mundial se produjo a partir de la locura de los nacionalismos en toda Europa. Cada país se creía que era el mejor de Europa y cada país quería la conquista de la economía y de todo en relación a los otros países. Stefan Zweig lo analizó muy concretamente, muy bien, en un libro sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Stefan Zweig, léenos lo que vale la pena, porque a través de un libro largo, argumentado, explicaba cómo en cada uno de los países iba naciendo, se iba creando, se iba gestando el nacionalismo, que finalmente chocaba con el nacionalismo de los otros países y acababa en las guerras que mataban a millones y millones de personas. Por tanto, programa político concreto, convicción y discurso hacia la sociedad. Yo creo que es lo elemental que debemos hacer nosotros, los que todavía creemos que esto tiene una alternativa, los que somos comunistas y los que no son comunistas, pero son gente de izquierda, honesta, y que quiere luchar, y por tanto, esta es nuestra obligación. Porque si no, este acto y otros actos no servirían de nada si realmente no tuviéramos la vocación de organizar un poco nuestras fuerzas y mejorar nuestra situación en relación a la sociedad, para intentar que una parte cada vez más importante de la sociedad entienda qué es lo que está ocurriendo, se comprometa, se organice y luche para cambiar las cosas. Buenas tardes. Había algunas cosas de las que me iba a referir, pero tanto Antonio como mi tocayo y camarada se han referido a ellas, pues no voy a insistir demasiado, ¿no? Evidentemente, uno de los antecedentes de la Revolución Socialista de Octubre y del movimiento comunista internacional que surge de ella es la tradición de la socialdemocracia, ¿no? Creo recordar que fue el Congreso de Viena previo a la Segunda Guerra Mundial, en el cual
previa a la Primera Guerra Mundial, perdón, en el cual la mayoría de los partidos, todos los partidos socialdemócratas y socialistas y obreros del mundo agrupados en la Segunda Internacional se comprometieron a no aprobar créditos de guerra en los parlamentos. Y en algunos casos estamos hablando de partidos que tenían una fuerte presencia parlamentaria, como en el caso de los laboristas británicos o el gran Partido Socialdemócrata de Alemania, que por aquella época era el partido obrero más grande del mundo, ¿no? Bien, la propia socialdemocracia de la Segunda Internacional traicionó sus propios acuerdos y se desencadenó esta locura colectiva que fue la Primera Gran Guerra Europea o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que algunos historiadores calificaron como una máquina trituradora de obreros, ¿no? Y obreros de todos los países de Europa, de las potencias occidentales, de las potencias centrales, se embarcan en una guerra que supone la aniquilación de millones de personas, ¿no? En frentes, en trincheras, etc. Esto es, digamos, el detonante de la Revolución Socialista de Octubre, teniendo en cuenta además lo que había mentado Pablo, ¿no? La situación social, la realidad social de la Rusia zarista ya era por sí penosa. Otro dato que nos ha dicho, lo voy a decir, había dos países en un extremo de Europa y en otro extremo de Europa, España y Rusia, a principios del siglo XX, que tenían ambos el mayor nivel de analfabetismo de todos los países europeos. Y esto es determinante, ¿no?, de lo que era la situación en Rusia, ¿no? Rusia no era un país central dentro de las potencias capitalistas, puesto que el capitalismo en Rusia se empezó a desarrollar tímidamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de una forma muy focalizada a centros industriales, como es el caso de la capital en aquella época, San Petersburgo, Moscú, o las zonas mineras, que algunos las conoceréis, en Donbass, ¿no? Actualmente en el este de Ucrania, Donbass, Kiev, o sea, no, Ucrania, pero el este, ¿no? El este de Ucrania, la zona minera. Eso era, digamos, los focos de industrialización y de capitalismo en Rusia a principios del siglo XX prácticamente. Rusia, por tanto, era un país atrasado, periférico, de segundo orden, dentro de lo que era el desarrollo económico de las potencias capitalistas. Por un lado tenemos esa realidad social y por otro lado tenemos la Primera Guerra Mundial. Rusia se lucha de parte de los aliados frente a los imperios centrales y Alemania, y a esa realidad social dramática, a esa pobreza estructural, a esa miseria, a ese analfabetismo, a ese atraso secular de la Rusia zarista, se añaden los desastres de la guerra. Las campañas de Rusia frente a Alemania, fundamentalmente, aunque frente a Austria tuvieron algunas victorias en un principio, fueron absolutamente desastrosas. Así llegamos al febrero de 1917, se produce la primera revolución, la llamada Revolución de Febrero, que es una revolución capitaneada, digamos, por las fuerzas políticas reformistas, tanto, por un lado, de la incipiente burguesía que existía en Rusia en aquella época, aunque era una clase muy minoritaria si la comparamos y mucho menos poderosa si la comparamos con países como Alemania o Inglaterra, países más desarrollados industrialmente. Fuerzas reformistas, además, que incluían también a partidos partidarios del derrocamiento del zarismo, pero no de una revolución que cambiara el sistema capitalista. Y ahí había un conglomerado desde los liberales, que algunos partían de la antigua Duma zarista, algunos sectores de los socialrevolucionarios e incluso algunos sectores del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, los llamados mencheviques, que si bien eran reformistas no pretendían acabar con el capitalismo realmente, ¿no? Esas fuerzas políticas tenían la mayoría en el gobierno provisional, estaba dirigido por un socialrevolucionario llamado Kerensky, y también en la Asamblea Constituyente, que era una especie de asamblea parlamentaria surgida de la Revolución de Febrero. Ya sabemos que el zar abdicó y que se pretende iniciar un camino reformista en Rusia por parte de ese gobierno provisional. Pero es de aquí que, claro, uno de los grandes errores del gobierno provisional, y yo creo que uno de los grandes, o el más grande acierto de los bolcheviques, fue que si el gobierno provisional hablaba de superar la guerra y reconstruir el país, no estaba dispuesto a firmar la paz.
mientras que los bolcheviques plantearon como primera exigencia de su tríptico paz, pan y tierra, la paz. La paz incluso a cualquier precio. Eso, como ha dicho Antonio, generó tensiones infernales incluso dentro del partido bolchevique, pero era necesaria la paz a cualquier precio para intentar construir una nueva sociedad, que no fuera el capitalismo, una nueva sociedad socialista, que una vez que llega la Revolución de Octubre, se derroca ese gobierno provisional y los bolcheviques adquieren una hegemonía creciente entre los trabajadores, léase la clase obrera de las zonas industriales, de las zonas urbanas, y los campesinos de las zonas rurales, que eran, no lo olvidemos, la mayoría del pueblo en la Rusia de aquella época. A partir de la toma del poder de los bolcheviques, el primer objetivo del nuevo gobierno revolucionario es firmar la paz con Alemania y las potencias centrales y Turquía, su aliado. Llega la paz de Brest-Litovsk, como ha dicho Antonio. Hay pérdidas territoriales importantes por parte de la Rusia soviética, sobre todo en el oeste del país, en Bielorrusia y en Ucrania, fundamentalmente. Por otra parte, se concede el derecho a autodeterminación a los pueblos sometidos por el zarismo, a los países sometidos por el zarismo, pero a la vez se propone crear una unión de repúblicas ya en 1922, entre esos pueblos. John Reed, en su obra más conocida, habla de este tema. ¿Qué pueblos optaron por el derecho a autodeterminación? Que era un derecho de los pueblos sometidos a un imperio zarista. Y John Reed lo explica. Básicamente, los que optaron por la independencia del nuevo poder soviético fueron los países controlados o dominados por las burguesías locales. Leas el caso de Polonia, los países bálticos y Finlandia. Mientras que en el resto de los casos, léase Bielorrusia, Ucrania, Rusia e incluso las provincias centrales del Asia Central, del Imperio zarista, optaron por crear una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ya fundada en 1922 en el tiempo de Lenin, ¿no? Quiero decir con todo esto que, como ha dicho Paco, paz e internacionalismo. El internacionalismo fue el eje fundamental de la creación del Estado soviético, ligado a la paz. Internacionalismo que se proclamaba en todos sus símbolos. El escudo soviético era un globo terráqueo que representaba todo el planeta. La estrella de 5 puntas roja representaba la unión de los trabajadores de los 5 continentes del mundo. El haz de trigo representaba la unidad también de los trabajadores. La hoz y el martillo representaban la unidad de los trabajadores de la ciudad y del campo. Y la bandera roja del nuevo Estado soviético era la bandera de la Comuna de París, que no era una bandera rusa, ni una bandera ucraniana, ni bielorrusa, era la bandera de la Comuna de París. Quiero decir con todo esto que el Estado soviético, como principio fundacional, el internacionalismo, al igual que el propio movimiento obrero. Recordemos que la primera internacional obrera se basa fundamentalmente en el internacionalismo. Es decir, los trabajadores forman una clase y por encima de la división de fronteras, la unidad de los trabajadores. Por tanto, pan, paz y tierra, internacionalismo, fue, digamos, uno de los principios o los principios fundacionales del nuevo Estado soviético, el primer Estado socialista de la historia de la humanidad, triunfante, si efectuamos la Comuna de París de 1871. Y este fue el gran acierto de los bolcheviques a la hora de la toma del poder. Reivindicar algo que formaba parte de la exigencia de todo el pueblo ruso, la exigencia de la paz para construir una nueva sociedad. Y a partir de ahí se crean los soviets. O sea, los soviets ya existían, pero se desarrollan los soviets como contrapoder a lo que eran las instituciones del gobierno provisional, la asamblea parlamentaria, la Duma, etcétera, etcétera. A partir de octubre de 1917, pues, proclamado el poder de los soviets, son los órganos o los consejos de obreros, campesinos y soldados, que son hijos de obreros y de campesinos, los que ejercen el poder real, los órganos de diputados de obreros, campesinos y soldados.
Y a partir de ahí, la consigna bolchevique de pan, paz y tierra es paz entre pueblos y guerra de clases. Y esto, 100 años después, lo estamos hablando aquí. Pero claro, yo creo que esto es muy actual. Paz entre pueblos, guerra de clases. Cuando se nos sigue intentando dividir entre fronteras, etnias, religiones, etcétera, etcétera. Bien. Llegando al momento actual, podemos ver también los antecedentes de la paz y de la guerra en el nuevo Estado soviético en su propio desarrollo. Y quiero decir una cosa. En los 70 años, 7 décadas que duró la experiencia del Estado soviético, entre 1917 y 1991, el Estado soviético estuvo sometido a un acoso permanente, bélico. En primer lugar, la guerra civil, que ya han citado, la intervención extranjera, la intervención de fuerzas internas contra el gobierno soviético, la Segunda Guerra Mundial, una vez que la Unión Soviética ya empezaba a ser un país desarrollado industrialmente, todo ese desarrollo se corta con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, casi inmediatamente después, a partir de 1947, la Guerra Fría. Y no lo olvidemos, la Guerra Fría la comienza en los Estados Unidos. La OTAN se fundó antes que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se fundó años después de la OTAN. La Guerra Fría, años 50, la Guerra de Corea, años 60, la Guerra de Indochina, años 70, continúa la Guerra de Indochina, años 80, Estados Unidos invierte fondos y dinero para guerras regionales en Centroamérica, el caso de Nicaragua, El Salvador, etcétera, etcétera, frente a los nuevos gobiernos revolucionarios, el caso de Cuba, que viene de atrás, en los años 60, y la guerra de la continuación, el inicio, mejor dicho, de las guerras regionales en Oriente Medio, ¿no? En primer lugar, el caso de Afganistán. Fue Estados Unidos que provocó la guerra de Afganistán, apoyando, financiando, armando, instruyendo a los que fueron luego sus supuestos enemigos. Leas el caso de Bin Laden. Rambo 3, creo que es, aparecen como héroes de la libertad, ¿no? Que eran los guerrilleros talibanes. Lo mismo que ahora luego resultaron ser sus enemigos, ¿no? Y estas guerras regionales en el caso de Oriente Medio, que ya lo ha citado Paco, y se inicia con la intervención de Estados Unidos en Afganistán para empantanar a la Unión Soviética en una guerra que tuvo también mucho que ver con el declive económico del país soviético y la carrera armamentística que hubo en los años 80, que fue uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría contra la URSS, incluso más que en los años 60, con crisis como la de Cuba. Los años 80 fueron el momento más álgido de la Guerra Fría. Y el mundo que vivimos hoy, aunque estemos hablando de algo que pasó hace 100 años, la Revolución Socialista de Octubre, pues tiene mucho que ver con todo eso. Mucho. Hay dos fechas, la caída del muro de Berlín en 1989, 1991 la disolución de la URSS y la erupción de lo que llamaron algunos historiadores el nuevo orden capitalista o el nuevo orden internacional, o la globalización capitalista, o el fin de la historia. Una vez que había desaparecido el bloque soviético, ya todo el mundo va a ser feliz en una Arcadia feliz de países capitalistas, de economía de mercado, libre comercio, etcétera, etcétera. Pues bien, ese nuevo orden capitalista, este nuevo orden internacional, así llamado, a partir de la disolución de la URSS en 1991, lo que ha supuesto es lo que estamos viviendo actualmente. En primer lugar, la transición traumática del socialismo al capitalismo en medio mundo, o en gran parte del mundo, es decir, la URSS y el área socialista europea, que supuso una debacle de la economía de un año a otro, que se cifraba en muchos casos, el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, en una caída del Producto Interior Bruto del 50% en un año. Una cosa en tiempo de paz inaudita hasta esos momentos. Es decir, que la transición del capitalismo al socialismo supuso que en países como la Unión Soviética, donde se había erradicado la pobreza, la miseria extrema, etcétera, etcétera, donde todo el mundo, no había multimillonarios, pero todo el mundo tenía un razonable nivel de vida, pensiones aseguradas, trabajo asegurado, vivienda asegurada, alimentación asegurada, de repente se encuentran con fenómenos que no habían existido en 7 décadas y generaciones enteras que no habían conocido, niños viviendo en la calle, abandono infantil, etcétera, etcétera.
Nuevo orden mundial supone en el llamado segundo mundo, es decir, el área socialista euroasiática, unos retrocesos económicos y sociales sin parangón hasta la fecha. En el tercer mundo supuso también muchos retrocesos, aunque partían de una situación bastante más retrasada con respecto al primer mundo, los países capitalistas, y el segundo mundo, los países socialistas. Lo que pasó en el tercer mundo a partir de la disolución de la URSS es lo que estamos viviendo ahora, es decir, guerras, conflictos regionales, y todo ello basado en dos planteamientos político-ideológicos. Uno, el nacionalismo, es decir, el nuevo orden internacional capitaneado por Estados Unidos fomentó los nacionalismos en el este de Europa para lo que llamaron revoluciones de colores, para derribar el sistema socialista. En primer lugar, nacionalismo, y en segundo lugar, los integrismos religiosos. Suena a ciencia ficción ahora mismo, pero no lo era. Fue real que la mayoría de los países del mundo árabe en los años 60 y 70 eran países laicos. ¿Qué son ahora? ¿Qué ha sido del Egipto de Nasser, ¿no? Era un país laico que su constitución establecía construir el socialismo, con ayuda de la Unión Soviética y la área socialista europea. De países como Túnez, donde fue la primera primavera árabe, el integrismo se hizo con el poder en primera instancia, allí son más moderados que en otros sitios. ¿Qué ha pasado con Libia? Un país laico, que era el país con mayor índice de desarrollo humano, según datos de Naciones Unidas, hasta que la OTAN decidió arrasarlo para liberarlo. Y ahora es un país donde hay tráfico de esclavos y donde los señores de la guerra dominan la situación, un país dividido en tribus, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado o qué pasó en Irak? ¿No? La invasión, destrucción de Irak, etcétera. Y ahí sigue en guerra todavía, la guerra interminable en la Irak, ¿no? Ahora se ha abierto un nuevo frente de guerra entre el gobierno iraquí y los kurdos del norte, Kirkuk y el norte de Irak. ¿Qué pasó en el segundo mundo, en la era socialista? Lo que ha pasado en el tercer mundo y lo que ha pasado en el primer mundo, los países capitalistas desarrollados. Pues hemos asistido a toda una serie de retrocesos sociales como consecuencia directa de la caída de la URSS y del bloque socialista europeo. Retrocesos sociales de los que no hemos tocado fondo y que todavía continúan. Y que además se están agudizando más todavía en muchos países de Europa con un repunte de la extrema derecha, cosa que no había ocurrido en décadas en el continente europeo tras la experiencia del fascismo italiano y del nazismo alemán. Porque todo esto coincide además con una crisis de la izquierda, que se inicia se agudiza a partir de la disolución de la URSS en 1991 y en la que seguimos. Se habla mucho de unidad de la izquierda. A mí me parece muy bien la unidad de la izquierda. Lo que pasa es que, claro, para ser realistas se debería hablar más ahora de reconstruir la izquierda, porque para que haya unidad de la izquierda primero tendría que haber izquierda. La izquierda europea, no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario, está en un estado o en un proceso de liquidación casi culminante. Es cierto que ha habido muchas crisis en la izquierda europea. Hablamos al principio de la primera que hubo, ¿no? A principios del siglo con motivo de la Segunda Guerra Mundial, la ruptura entre la socialdemocracia y los comunistas. Pero todo eso se libró con avances del movimiento obrero. De hecho, el fascismo en los años 20 y 30 en Italia y Alemania surgió como respuesta o como reacción al avance del comunismo. No solo a partir de la Revolución de Octubre, también en países como Alemania, Hungría, etc. Pero ahora asistimos a un avance de la ultraderecha como consecuencia de la crisis de la izquierda. Y esto en términos teóricos, no en términos prácticos, no estamos en una situación tan grave como la de los años 20 y 30 desde el punto de vista callejero, del fascismo callejero, pero desde el punto de vista teórico es más grave. Y porque el fascismo, la extrema derecha, está ocupando, pues yo siempre he dicho que en política no existe el vacío. Es decir, si alguien no lo ocupa, pues alguien llega y lo ocupa. En política no existe el vacío. Entonces, esta crisis de la izquierda se está ventilando con un avance de la derecha neoliberal y de la ultraderecha. Y ya lo estamos viendo. Elegir entre Málaga y Malagón, elecciones francesas. Un candidato de derecha extrema y una candidata de ultraderecha.
Elecciones alemanas, por primera vez en la historia, desde 1945, entra la ultraderecha en el Bundestag. Y elección tras elección se está confirmando, es decir, que ahora la opción, o en España, es decir, que ahora el debate político está entre derechas también. Centrales o periféricas, pero entre derechas. Con la izquierda en las gradas, o vete tú a saber dónde. Es decir, y ya relacionado con el momento actual, estamos asistiendo a una quiebra de la globalización capitalista, bueno, es un factor positivo, es decir, ya no vivimos en un mundo tan unipolar como en la época de Obama, es decir, Estados Unidos ya no manda tanto en el mundo, incluso está retrocediendo desde el punto de vista estratégico en países como en Siria. China se perfila como la próxima superpotencia mundial, aunque no desde el punto de vista económico, aunque no militar. No olvidemos que China, yo creo que tiene un presupuesto militar que equivale a una 10ª parte del de Estados Unidos, aunque sea ya casi la primera economía del mundo. Países emergentes como Rusia, que bueno, se ha ido recuperando gracias a sus recursos energéticos, Brasil, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Pero a su vez estamos viendo como en la Europa desarrollada, que antes tenía un movimiento obrero potente, una izquierda fuerte, estamos asistiendo a un giro a la derecha. Por tanto, uno de nuestros objetivos cuando creamos la Comisión de Octubre no era solo conmemorar desde el punto de vista de la nostalgia, la Revolución Socialista de Octubre, algo que pasó hace 100 años, sino actualizar su legado. Y estamos viendo cómo el legado de la Revolución Socialista de Octubre, en primer lugar la paz, lo que nos ha traído aquí, la lucha contra la carga imperialista, sigue vigente y debe ser uno de los ejes fundamentales para la reconstrucción de la izquierda. Una izquierda, hablaba antes Paco del tema del izquierdismo retórico, ¿no? Izquierdismo retórico y reformismo en la práctica, ¿no? Pues claro, algunos que se sobrepasan por la izquierda todos los días con proclamas revolucionarias y tal, jamás hablan de clase trabajadora, ni de capitalismo, ni de socialismo. En primer lugar, para reconstruir la izquierda tiene que volver a hablar del conflicto fundamental, el eje capital-trabajo, el conflicto entre el capital y el trabajo. Y tiene que empezar a hablar de los trabajadores, es decir, la izquierda. Reconstruir una izquierda que hable de los trabajadores, de la clase trabajadora, que defienda sus intereses y que ponga en primer plano de su actividad y su práctica, tanto institucional como social, el conflicto entre capital y trabajo. Segundo eje, que luche por la paz y contra el imperialismo y sus guerras, de forma nítida y consecuente. Aprendieron la lección de Irak, el gran movimiento contra la guerra y por la paz global que hubo en el mundo a principios del milenio. Yo creo que aprendieron la lección. A partir de ahí se iniciaron las primaveras árabes, etcétera, etcétera, las redes sociales, tal, y ya no hay contrapoder, no hay movimiento por la paz, y se han desarrollado toda una serie de guerras que han pasado sin pena ni gloria para la opinión pública occidental, como es el caso de Libia, como es el caso de Siria. Entonces, recuperar la lucha por la paz y contra el imperialismo y sus guerras de forma nítida y consecuente, y claro, desde el principio irrenunciable, fundacional, como dice al principio, del movimiento obrero y del propio Estado soviético, la primera revolución socialista de la historia, que es la solidaridad internacionalista. Y por tanto también, lógicamente también, en relación con todo esto, claramente posicionada contra la OTAN y las bases militares de Estados Unidos en Europa. ¿Cuánto tiempo se hace ya que no está en primer plano del debate de la izquierda la OTAN, las bases militares? Claro, incluso hay partidos que se autodefinen, bueno, no se autodefinen de izquierda, pero que presentan hasta generales de la OTAN para diputados, ¿no? En fin, recuperar la sociedad internacionalista, luchar por la paz, contra el imperialismo y sus guerras, y contra la OTAN y las bases militares. Otra característica irrenunciable para la izquierda, para reconstruir la izquierda. Otro planteamiento irrenunciable: apostar decididamente por lo público frente a lo privado, por la planificación de la economía. El primer caballo de batalla económico de la Revolución Socialista de Octubre fue la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Los primeros decretos de los gobiernos bolcheviques no podían socializar toda la economía de todo el país, incluidas las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero sí decretaron
que los sectores estratégicos debían ser nacionalizados y propiedad del pueblo, propiedad del Estado. Socializar, planificación económica, nacionalización de los sectores estratégicos, como primer paso para construir el socialismo. Claro, una izquierda que hable de socialismo. ¿Cuánto hace que no se habla de socialismo en la izquierda? Como alternativa al capitalismo. Prácticamente desde que surgió desde la caída de la URSS, la izquierda europea ya no habla del socialismo. Y parece que es inevitable que el capitalismo perdure per secula seculorum. Bien, una izquierda que se precie de serlo tiene que reivindicar la construcción del socialismo y, en primer lugar, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Y, por tanto, debe ser una izquierda que rompa con las actuales dinámicas interclasistas o verticales, que algunos han llamado transversalidad. ¿Qué significa esto? Que aspira a unificar las luchas y ponga en primer plano el eje de la lucha capital-trabajo, la lucha de clases. ¿Por qué? Porque una de las estrategias, no solo en el tercer mundo, para adquirir hegemonía del imperialismo, ha sido también en los países europeos desarrollados la disgregación de las luchas. Y por un lado están las feministas, por un lado los ecologistas, por otro lado están los sindicatos, y lo que eran antes movimientos transformadores y de izquierdas, muchos de estos, han sido absorbidos por el propio sistema capitalista. ¿Por qué? Porque no hay una izquierda consecuente que aspire a unificar las luchas. Y eso debe ser uno de los primeros objetivos para la reconstrucción de la izquierda. Y para ello es imprescindible la batalla de las ideas, la batalla ideológica. Y uno de los objetivos principales de esta comisión cuando la fundamos y de lo que va a ser después de que acabe el centenario va a ser la batalla ideológica frente a la ideología dominante. Ya está bien de lamentarnos de que fíjate lo que ha dicho la televisión, o fíjate lo que dice en el telediario, o fíjate cómo manipulan la información. Tenemos que exigir y defender las posiciones de izquierda de una batalla ideológica, desde la confrontación, y defender el derecho de los ciudadanos a la información veraz, que recuerdo que es un derecho fundamental establecido por la Constitución española. Los ciudadanos españoles tienen derecho a la información veraz. Yo creo que es el artículo de la cuestión que más se incumple desde 1978. Bien, y por supuesto una izquierda que recupere los valores de lo colectivo y de lo democrático frente a la actual repunte de tendencias sectarias en lo que era antes la izquierda o lo que se autodefine ahora como ni izquierda ni derecha. Actitudes sectarias también basadas en el caudillismo y en la ausencia de democracia interna en las organizaciones. Muchos de vosotros sois militantes y sabéis a qué me refiero. Es decir, luchar contra el caudillismo y el sectarismo. Estos que venían a cambiar hablaban de nueva política, cambiar la política y tal, al final lo que han conseguido es que nunca, como ahora, ha habido menos participación real de la sociedad, de los ciudadanos, de los trabajadores, en las decisiones políticas. Y, por supuesto, nunca ha habido más votaciones, incluidas las digitales. Pero claro, estamos ante una ficción democrática y una ausencia de participación real, y un repunte del caudillismo y del sectarismo en organizaciones que antes se reclamaban de la izquierda. Y, por supuesto, una izquierda que se enfrente claramente al fascismo por todo lo que he dicho antes, este repunte de la ultraderecha, especialmente en Europa. Todo relacionado también con el machismo, la xenofobia, los fanatismos excluyentes, ya sean de carácter étnico, nacional o religioso. Étnico, nacional o religioso. Fanatismos excluyentes. Y, por supuesto, una izquierda que reivindique la memoria histórica democrática. Porque otra de mis preocupaciones actuales es ver que la izquierda ha abandonado también reivindicar su propia historia, reivindicarse a sí misma. El esfuerzo que estamos haciendo en la Comunidad Sur de realizar decenas de actos de este tipo es también para reivindicar nuestra historia. En la que ha habido errores, hemos cometido errores, por supuesto, pero en la que ha habido también muchos aciertos y grandes legados. ¿Alguien podría comprender el mundo actual sin la victoria sobre el fascismo de la Unión Soviética? El mundo actual no sería como es. Y eso fue lo que realmente cambió la historia y definió también el mundo actual, ¿no?
lo que vivimos ahora en nuestras generaciones. Por tanto, vamos a seguir trabajando, estamos realizando decenas de actos en la comisión, unos con más asistencia, otros con menos, hoy tenemos partido en Madrid, lluvia, etcétera, pero bueno, todas las semanas estamos haciendo actos. Esta misma semana hay 7 actos, o sea, varias comunidades autónomas, que hemos hecho ya más de 40 actos en 14 comunidades autónomas y vamos a continuar. Esperamos culminar también esta conmemoración del centenario con un acto central en Madrid en torno al 7 de noviembre. Vamos a intentar fijar la fecha esta semana y todos los detalles técnicos. Y después vamos a continuar, porque consideramos desde la modestia, de acuerdo, pero también desde resultados efectivos, de todo lo que hemos ido recogiendo durante todo este año en decenas de actos, que es necesario un punto de encuentro y un punto de encuentro también para la militancia y para la batalla ideológica. Y en ese sentido, pues bueno, no pretendemos, por supuesto, hablar de elecciones ni nada de esto, ni complicarnos la vida. El izquierdismo retórico también se caracteriza de que están todo el día hablando de la revolución y luego se matan por ser concejales. Bien, nosotros no queremos ser concejales, lo queremos dejar claro. Nuestra preocupación es recuperar y reconstruir la izquierda. Pensamos que eso es mucho más importante. Y en ese sentido estamos trabajando y vamos a seguir trabajando después del centenario, porque venimos de lejos y vamos más lejos todavía. Gracias.